Vamos a combatir bajo el título Influencias. Yo creo que aquí ya hay gente que uno podríamos decir que son como que de influencia, ¿sí? Pero dice, más allá pues de lo que se nos viene a la cabeza cuando vimos la palabra influencia, dice el diccionario de la Real Academia Española que influencia es el hecho o el acto de influir. O dicho en otras palabras, el poder, el valimiento o la autoridad de alguien para intervenir en un negocio o asunto para relacionarse con otras personas. Otra definición dice una buena relación con una persona poderosa para obtener un favor o provecho. Y otra dice es la posibilidad de alterar o de condicionar el comportamiento de otra persona o grupo. Influencia. Y digamos que nosotros, de alguna manera, conocemos a alguien de influencia en lo natural. Conocemos a alguien que tiene contactos, que conoce aquí, que conoce allá, como que podemos decirle a veces o podemos pensar en esa persona, ah, hey, ¿me puedes ayudar en esto? Y muchas veces, pues esas personas van a poder intervenir y modificar o que las o potencializar a que las cosas ocurran a nuestro favor. La pregunta del día de hoy es, ¿eres consciente de las influencias que tienes y de la influencia que eres tú mismo? ¿Usas tus influencias? ¿Utilizas tus influencias? ¿O eres de esas personas que dicen, no, 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 yo voy a lograr las cosas por mis propios méritos, yo esto lo voy a hacer yo solito, sin ayuda de nadie, de nadita, de nadie? ¿Prefieres irte por la vía larga teniendo la oportunidad de utilizar el apoyo de una persona simplemente porque te da pena o te da miedo pedir un favor? ¿Estás utilizando tus influencias y esa capacidad que te ha dado Dios para que tú puedas avanzar de manera más rápida en algunas circunstancias? Es algo en lo que nosotros hoy necesitamos pensar, porque muchas veces los procesos o el camino hacia nuestros objetivos se enlentece a causa de que no utilizamos las herramientas que Dios nos da. Y creo que una historia, y la verdad es que es muy cierto, yo lo viví hace poco otra vez. Muchas veces a nosotros nos dicen, vamos en el camino cargados, como con bultos, llenos de piedras, con la maleta llena en los hombros, y vamos caminando y de repente alguien pasa y te dice, ay, te llevo, yo te llevo. ¿Para dónde vas? No, voy hasta allí. Ah, bueno, y efectivamente nos subimos en el vehículo, pero no nos quitamos la maleta de la espalda. O sea, hay un poco de confort en el sentido de que no llevo la maleta mientras camino, pero mantengo la maleta en mi espalda, pudiendo también descansar la espalda. Entonces, muchas veces nosotros mm, tenemos recursos que el Padre Celestial ha colocado a nuestra disposición y nosotros o los usamos a medias o simplemente no los usamos porque consideramos
que no son necesarios o porque nos da pena, porque nos avergonzamos, por varias razones. Entonces, hoy el Señor te está preguntando a ti, me está preguntando a mí, ¿utilizas las cosas que yo te he dado? ¿Utilizas las influencias, las personas que yo también he colocado a tu alrededor? Porque es que yo soy quien te ha puesto donde tú estás y te ha rodeado de quienes te rodean. Y tú no estás en algún lugar por azar, tú no estás ahí por azar. Tú no conociste a Pedro, a Juancho y a Lucas por azar del destino. Yo los coloqué en tu camino. Y entonces, ¿por qué tú no utilizas lo que yo te he dado? Y el Padre, Él es especialista en recordarnos estas cosas y en decirnos, hey, pilas, pilas, pilas. Y en la palabra, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5 versos 21 al 24 relatan la historia de un hombre de influencia. No era así como dicen, una conocida, dice, él no era cualquier lagañemico, él era un hombre de influencia. Y dice la palabra que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. O sea, Jairo, un principal de la sinagoga, reconoció en Jesús su autoridad y su capacidad para traer sanidad y salvación a la vida de su propia hija. Y a mí me parece muy curioso muchas veces que, a ver, con todo el respeto de algunas corrientes del cristianismo, es, se utilizan como muchos canales diferentes para acercarse a Dios o para acercarse a Jesús. Dice la palabra, dice yo, referente a Jesús, dice el mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que para acercarnos a Dios es necesario creerle en Él y Él rompe esa, esa maldición o esa separación que había a partir del pecado original y nos une al Padre. Y entonces utilizan como como muchas influencias, como personas diferentes para acercarse a Dios. O sea, en vez de ir a Dios, porque pueden ir directamente a Dios, a aquel que todo lo puede. No, yo voy a ir donde Mateo, que era una persona muy buena gente, linda, que Dios lo quiere mucho a Mateo. Entonces, para que Mateo le diga a Dios lo que yo necesito para ver si Dios lo puede hacer por mí. Ahora, yo puedo utilizar relaciones para alcanzar objetivos, pero cuando se trata de mi vida espiritual, cuando se trata de mis sueños, cuando se tratan de mis anhelos, cuando se trata de mi relación con el Padre Celestial, si yo conozco a Jesús, yo tengo acceso directo al Padre. Entonces, ¿por qué le mandaría una razón al Padre? Padre, no, yo voy al Padre. Y Jairo fue directamente donde Jesús.
Ahora, este texto está partido en dos porque tiene en él dos milagros. El milagro que va a recibir Jairo, que es el que vamos a hablar hoy, pero hay otro milagro en el interior que es el milagro de la mujer del flujo de sangre. Por eso el 24 dice, y lo apretaban porque luego en el 25 van a hablar, el capítulo empieza el relato de la mujer del flujo de sangre. Pero dice la palabra más adelante, ya sabemos, bueno, Jairo va donde él le dice, por favor, ve a mi casa, mi hija está agonizando, se está muriendo, ve y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y dice el verso 35, mientras que él hablaba, o sea, mientras que Jairo estaba pidiéndole estas cosas a Jesús, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les digo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. A mí me llama mucho la atención que al principio del texto, cuando leímos los versículos iniciales, dice, vino un principal de la sinagoga cuyo nombre era Jairo. Y que en los siguientes versos que acabamos de leer, no dice, más vinieron de la casa de Jairo a decirle a Jesús, no dice, y Jesús oyó lo que le dijeron a Jairo, sino que el título de Jairo se convierte en protagonista en parte de esta historia porque Jairo era un hombre de influencia. Ahora, te avisan que tu hija, o sea, estás pidiendo un milagro para que vaya en hora de y se te muere. Ey, loco, ya no molestes más a tu hija, al Señor. Ya no le digas más nada. Hombre, Jairo, puede decir, no, hombre, sí, ya se murió, ya que va a ser ya. Pero cuando yo reconozco el poder de Dios, cuando yo reconozco que Él no solo puede sanar, sino también que da salvación, como lo dijo Jairo en el versículo, en el versículo 23. Mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ellas para que sea salva y viva. No dice para que sea sana y viva, dice para que sea salva. Porque Jairo como principal de la sinagoga entendía que la salvación era más importante incluso de que ella viviera. Por eso la salvación precede al vivir, para que ella sea salva y viva, ¿sí? Salva y vivirá. Y por eso me gustó la versión Reina Varela, porque otras versiones dicen ahí para que sea sana y viva. No, ahí, él, clara, ahí salva.
de salvación. Entonces, él como persona que enseñaba las escrituras, que estaba ahí en medio de la enseñanza de las escrituras, entendía la importancia de la salvación y reconocía en Jesús como aquel que da salvación. Y, y entre pares, o sea, independientemente de la mala noticia que te den, por eso es tan hermoso lo que hace Jesús con él, porque le dice, ¿sabes qué? No tengas miedo, no le pares bola al loco que vino a decirte que tu hija está muerta. Y la verdad no estaba loco, pero, hey, no temas, tú nada más cree. O sea, coge la suave, tú nada más cree. Y por experiencia, yo puedo decir, cada vez que me dicen, cógela suave, cálmate, en realidad el corazón lo que hace es que se me alborota más. En realidad lo que hago es que me da más angustia. En realidad me desespero más. Pero cuando Dios está en el asunto, cuando es Él el que te dice no temas, dice la palabra que Él trae paz sobre nuestro corazón. Por eso Salmo 23 dice, junto a aguas de reposo me pastorearás. Trae calma al corazón. Y, y no, y que Jesús te diga, no temas, cree solamente, si ya tú estabas creyendo, no hay oportunidad para la duda. Y tremendo porque llega Jesús y les dice, mira, la niña no está muerta, y el verso 40 dice, y se burlaban de él. O sea, como que dice, el mismo Jesús le decía, ahí estaba, está loco Jesús, que está dormida, está más muerta. Pero un hombre que es de influencia tiene la capacidad de reconocer a otro hombre de influencia. Y Jesús, siendo hombre sobre la tierra, él reconoció, Jairo, el principal de la sinagoga, reconoció en Jesús aquel que tenía el poder para salvar y dar vida. Y ese reconocimiento fue lo que permitió que su hija, que no sabemos qué pasó con ella después, porque no dicen, la hija de Jairo hizo tal cosa o vivió tal cosa o fue una discípula, ni si se portaba bien, ni si fue buena hija, nada. Simplemente lo que sabemos es que la niña fue sana, porque alguien de influencia bajó su orgullo, quizás, y reconoció a otro ser de influencia y fue y pidió ayuda. La capacidad de pedir ayuda cada vez está más en vía de extinción. A las personas hoy día no les gusta pedir ayuda. Ayuda real, ¿no? Así, ay, no, pero los que limosna están pidiendo ayuda, no, ayuda real. Porque una persona en condición de calle, más allá de una moneda, necesita otras cosas diferentes. Pero a veces nos acostumbramos a las circunstancias. Entonces, cada vez y entre más somos formados y entre más aprendemos y entre más conocimiento tenemos y entre más principales somos en nuestra disciplina, más nos cuesta pedir ayuda. Muchas veces el ego se interpone entre nuestras necesidades
y lo que Dios quiere hacer. Pero entre personas de influencias nos reconocemos o nos vemos y nos podemos reconocer. Yo puedo ver en ti una persona que puede influenciar a otros, que puede tocar una puerta por mí, que puede ayudar a dar solución a un problema. Y los que tienen influencia se reconocen. Jairo no puso por delante el ser principal de la sinagoga, ni los conflictos que había en la sinagoga con respecto a Jesús, porque el hombre estaba metiéndose en severo lío al ir a buscar a Jesús, porque en la sinagoga tenía muchos opositores, porque eran los sacerdotes, porque eran los escribas y los fariseos quienes se levantaban y quienes de hecho propiciaron la muerte de Jesús. Que él no escatimó nada para acercarse a Jesús y buscar ayuda. Entonces nosotros seguimos contando con Jesús. Jesús sigue estando a nuestra disposición. Así como lo estuvo para Jairo, Él sigue estando dispuesto hoy. Así como le dijo a Jairo, bueno, yo voy. Y él iba, o sea, Jairo se lo pidió y dice, Jesús fue con él. Si tú se lo pides, Jesús también va a ir contigo. ¿Para quién más puede intervenir en mi vida sino Jesús? ¿Quién sería el mejor mensajero delante de Dios? Jesús. Y el mismo Jesús nos dice, utilicen la influencia que yo les doy. O sea, yo Jesús, yo tengo influencia con mi papá, el Padre Celestial. Yo, su hijo, tengo influencia con él. Y todo lo que tú le pidieras a él, al Padre, en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, todo lo que tú le pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará para que sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Por eso nuestras oraciones a veces lo hacemos como en piloto automático, porque lo aprendimos o porque lo usamos como muletilla, terminan con la expresión en el nombre de Jesús. Porque Jesús nos dio una promesa en la que si yo lo pido en su nombre, Él lo hará para que el Hijo sea glorificado en el Padre. En el nombre de Jesús. Entonces, cuando usted diga en el nombre de Jesús, recuerde que lo que usted está es trayendo a colación una promesa que hizo Jesús para su vida, en la que todo lo que usted le pidiera al Padre en su nombre, Él lo hará. Por eso usamos la expresión en nuestras oraciones en el nombre de Jesús, porque hay una influencia en el nombre de Jesús. Yo puedo decidir no usarlo, yo puedo decir,
Gracias Dios, amén, ya. O puedo yo decidir usar su nombre, porque en su nombre hay poder, porque en su nombre hay influencia, porque en su nombre hay capacidad de transformar. Entonces, Él nos dejó dotados con influencia. Dice Romanos 8:26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En nueva versión internacional dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ahora bien, tenemos la influencia de Jesús y tenemos la influencia del Espíritu Santo. Y la influencia del Espíritu Santo es tan hermosa porque el Espíritu Santo te guía, te redarguye, es decir, te corrige, te dice, hey, por ahí no, eso que estás haciendo está mal. Y te ayuda a orar, intercede por ti ante el Padre, porque Él conoce tu interior, porque Él mora en ti. Por eso Jesús nos prometió que el Espíritu vendría a nosotros. Entonces nosotros tenemos la influencia de Jesús, tenemos la influencia del Espíritu Santo y a veces se nos olvida usarla porque nos ponemos tan inteligentes, pero el Señor hoy te dice, usa las herramientas que yo te he dado. El apóstol Pablo expresó que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Si yo tengo acceso directo a Jesús, al Padre, y el mismo Espíritu intercede por mí cuando yo le doy libertad en mi espíritu, ¿por qué yo arrincono al Espíritu Santo en mi vida? ¿Por qué lo hago que esté constricto? ¿Por qué lo aparto de mí con mis actos? Cuando hago eso, estoy decidiendo no utilizar esa influencia que Dios me dio. Ahora, lo tremendo es que yo no solo puedo ir al Padre por mí. Dice la palabra cosas mayores, hablando Jesús a los discípulos, que yo a ustedes harán. En mi nombre sanarán enfermos. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. Entonces, no solo tienes influencia para acercarte a Dios, sino que tú eres un ser de influencia para ser de bendición para otro.
tus manos. Dice la palabra, impondrán las manos sobre los enfermos y ellos serán sanos. Pero si nosotros no queremos orar ni por nosotros mismos, que vamos a orar por los enfermos. Entonces, si nosotros anhelamos tantas cosas bonitas, tantas cosas buenas para nosotros, para los que nos rodean, incluso para gente que no se lo merece, ¿usted no cree que Dios anhela cosas buenas para usted? Y es que la palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Y nosotros tan inteligentes no clamamos. Y dice, el texto dice, no solo clama a mí, que yo te responderé, sino que dice, y te mostraré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Ahora, toda oración tiene una respuesta. Lo que pasa es que a veces las respuestas no nos gustan. ¿No le ha pasado a usted que a veces le responden y no le gusta lo que le respondieron? Pero la respuesta acompañado de las cosas que yo no conozco, cuando Dios me permite verlas, me permite entender el porqué de su respuesta. Entonces yo necesito entender, hay influencia en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él lo hará. Tú eres una persona de influencia, como lo fue Jairo en su época. Y Dios te ha colocado en medio de personas con influencia que tú reconoces y que hay necesidades que tienes que podrían ser suplidas si aprendieras a usar las influencias que Dios te ha dado, en lo espiritual y en lo natural. Ojo al dato, en lo espiritual y en lo natural. No hay nadie en tu vida por azar. Quien está, Dios lo permitió en su voluntad permisiva. Que Dios ha preparado en nosotros, nos ha dado la posibilidad de reconocernos, de vernos como esos seres que pueden acceder más rápidamente a sus objetivos porque podemos ir directamente al trono de la gracia para hallar respuestas, para hallar socorro, para hallar ayuda, para encontrar consuelo, para encontrar fortaleza, para avanzar. Y Él en su infinita bondad, entendiendo que nos gusta a veces utilizar intermediarios, nos colocó a Jesús y al Espíritu Santo como intermediarios, como personas que pueden interceder, facultadas directamente. Digo, yo autorizo a mi hijo, autorizo al Espíritu Santo. Yo te he dado herramientas, úsalas, usa las herramientas que yo te he dado.
Usa las herramientas que yo te he dado porque tú no solo puedes usar las influencias, sino que eres alguien de influencia. Dice en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. A pedir se dijo, pues, ay, es que yo como que nada más me acerco a Dios para pedirle. Mm, pues no se acerque a Dios nada más para pedirle. Acérquese a Dios para todas las cosas. Use lo que Dios le ha entregado en sus manos. Mire bien a su alrededor. Reconozca a la gente de influencia que está en medio suyo. Dios los colocó ahí para bendecirlo y para acelerar procesos que están estancados. Avanza, avanza porque yo voy contigo, yo voy a tu lado, así como caminé al lado de Jairo, así como levanté a su hija que ya había muerto, así voy al lado tuyo también. Así voy al lado tuyo también y voy a levantar tus sueños, voy a levantar tus anhelos. Voy a levantar eso que ya tú creíste perdido, yo lo voy a hacer por ti, porque yo soy el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Hoy estamos delante de ti, Señor, y nos presentamos delante de tu presencia para que seas tú obrando, Señor, en tu infinita bondad y misericordia. Te damos gracias, Rey, porque estás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque eres nuestra fuerza, porque eres nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones, Señor. Gracias, Padre bendito, por recordarnos, Señor, que en el nombre de Jesús tú respondes, Señor, lo que pidamos a ti, Padre bendito. Y hoy clamamos a ti en el nombre de Jesús y te presentamos nuestros sueños, nuestros anhelos, las dificultades que tenemos en el hogar, la economía, el empleo, las dinámicas familiares. Hoy las traemos delante de tu presencia. Y te pedimos, Dios, que obres, que te glorifiques, que sea tu gloria manifestada en medio de nuestras vidas, Señor. Que abras nuestros ojos y podamos ver, Señor, nuevos caminos, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, muéstranos nuevos caminos, Señor, y guíanos. Guíanos, Señor. Espíritu Santo, guíanos y ayúdanos a poder expresarnos de la manera correcta en nuestras oraciones al Padre. Hoy, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque nos has dado la posibilidad de bendecir a otros, de orar por otros, de ministrar los corazones, Señor, de mostrar tu amor a otros, Señor, sin religiosidad. Hoy te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos des la oportunidad para seguir haciéndolo, Señor. Y si no lo hemos hecho, no lo hemos puesto en práctica, que nos actives, Señor, para cumplir, Padre bendito, lo que sabemos es el anhelo de tu corazón. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén